Bienvenidos a un evento más de la primera webinar internacional, La Psicología en Iberoamérica, Intervención y Retos ante las Demandas de la crisis humanitarias. Les damos la bienvenida no solamente a este evento, no solamente a ustedes, sino particularmente a nuestro siguiente conferencista, que precisamente estará impartiendo la conferencia magistral Resiliencia, Procesos de Restauración, de 11 de la mañana, justo ahorita, hasta las 12, a cargo del doctor Carlos Marcelo Moroni. Él es universitario, docente, directivo de la Universidad de Montemorelos, México. Quisiera, antes de ceder la palabra a nuestro ponente magistral, comentar algo muy breve, muy breve. Bueno, él tiene un doctorado en psicología por la Universidad de Salvador, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También tiene una especialidad en la Universidad Adventista del Plata y el Sanatorio Adventista del Plata. Bueno, ahí ha estado teniendo una práctica y publicaciones y diferentes conferencias. Doctor Carlos Marcelo Moroni, muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente para mí es un honor poder estar compartiendo estos momentos de esta conferencia magistral y bueno, reflexionar sobre una temática tan importante, tan actual para la vida de la comunidad, concretamente, no solamente nuestra comunidad, sino obviamente de toda la humanidad. Es una de las crisis humanitarias probablemente que nos ha forzado a tener que replantearnos varios conceptos, concretamente el tema de la resiliencia. Así que claramente muy agradecido al presidente del CNEIP que nos ha cursado la invitación, al doctor Grapín, a la doctora Carla Valdés y por supuesto a su persona también. Le agradezco a doctor Pacheco por haber estado en contacto conmigo para ayudarme con todo esto. Muy bien, voy a compartir pantalla si me permiten para poder iniciar justamente esta plática. No sé si la pueden en este momento ver al PowerPoint. ¿Pueden ver la presentación? Sí la pueden ver. Ok, fantástico. Muy bien. Como decíamos, estamos viviendo como humanidad una situación bastante complicada, bien compleja, que nos está forzando a repensar muchas cosas. Yo en esta mañana voy a tratar de compartir algunas ideas, algunas reflexiones que seguramente saldrán de la experiencia que tengo como docente a la hora de estar formando psicólogos en supervisión, a la hora de estar trabajando en el consultorio con mis pacientes, más de 20 años de hacer terapia, trabajar en terapia, y por supuesto también dando algunos conceptos y algunas miradas sobre el tema de la resiliencia desde lo que es mi línea de investigación, desde que empecé mis cursos doctorales, en todo lo que tiene que ver con la psicología de la espiritualidad y la religión, que es todo un área que venimos trabajando, sobre todo desde que estoy viviendo aquí en México, trabajando en la Universidad de Montemorelos, con un equipo interdisciplinario de trabajo. Así que muchas de las reflexiones que vamos a hacer van a estar, digamos, orientadas desde esta cosmovisión que yo traigo, desde esta formación que yo traigo. Bien, estamos justamente planteando que han surgido muchísimos retos y si uno mira las circunstancias de la humanidad, uno puede plantear, la humanidad siempre ha sido resiliente, ha tenido muchos eventos difíciles a los que sobreponerse y puntualmente, si empezamos a mirar en la historia mucho más reciente, no sé, desde la primera revolución industrial, donde se han tenido que desplazar grandes masas de personas, en Inglaterra sobre todo, del campo a la ciudad, posteriormente ya mucho más comunicados como mundo, fines de 1800, 1900, segunda revolución industrial, estas migraciones por problemas de trabajo también y problemas de escasez, de dificultades en diferentes regiones del mundo, también hubo que desplazarse y seguramente la población mundial se vio puesta, digamos, en la necesidad de transitar los caminos y los procesos de resiliencia, pero actualmente
posiblemente desde esta cuarta revolución, lo que le hablamos, la tecnológica, muchos de los seres humanos que actualmente pisan este planeta han nacido posiblemente con la tecnología como un recurso de la vida cotidiana. Algunos de nosotros no, ya eso delata nuestra edad, pero la realidad es esa. Y sí, también otra vez, a partir de estos recursos tecnológicos, nos hemos tenido que reinventar un poco y adaptarnos a las circunstancias que tenemos que afrontar en lo cotidiano, en el día a día. La pandemia ha sido sin dudas un escenario no esperado. Nadie esperaba, digamos, en marzo de este año que aparezca con la virulencia que irrumpió este problema en la geografía mundial, y concretamente, digamos, lo estamos padeciendo también. Sumado a un montón de circunstancias que estamos viviendo, posiblemente la resiliencia también tenga que ver con los problemas locales, a veces de violencias, problemas que tienen que ver, que se conocen mucho más ahora porque estamos mucho más globalizados, de los fenómenos que suceden en la salud mental, problemas como la depresión, que aparentemente es una problemática que viene incrementándose. Me acuerdo cuando salía de la facultad, leer artículos de la Organización Internacional del Trabajo, decían, bueno, en el 2020 va a ser una de las primeras causas de deserción del trabajo o de licencias laborales, muy por arriba inclusive de las enfermedades infectocontagiosas. No se contaba allí en la década del 90 que actualmente íbamos a tener una pandemia como esta, pero la verdad es que la salud mental también, digamos, ha sido y es un desafío, y desafía a la humanidad justamente a revisar este concepto de resiliencia. Un concepto que, por supuesto, vuelvo a decir, no es que lo estamos viviendo nosotros ahora, tampoco es un concepto nuevo, no es algo novedoso, ya hace varias décadas se viene estudiando y trabajando sobre esto, pero también con otras realidades, con otros mundos. La posguerra, digamos, por supuesto, salía a la humanidad de una situación muy complicada por el conflicto bélico, probablemente el más grande que hemos tenido hasta ahora, donde hubo millones de personas muertas y fallecidas por eso. Sin embargo, había una forma de pensar la sociedad, los vínculos y la salud, una manera muy diferente. Por eso, posiblemente, ahora nosotros tenemos que pensar ¿y qué va a suceder en el después? ¿Qué escenarios van a quedar después de esto? ¿Qué escenarios van a suceder de acá a 30, 40 años? Ya esta pandemia a lo mejor pasó, nos dejó grandes enseñanzas, ojalá que nos vuelva más fuertes, mucho más resilientes, pero ¿qué vendrá después? Y hace un par de semanas justo leí una publicación, el resumen de un libro de un filósofo, un historiador como Yuval Noah Harari, que él planteaba que en el futuro los niños que hoy habitan este planeta, en el futuro solo van a necesitar dos condiciones que permanezcan el resto de su vida. Con esas dos condiciones, posiblemente, según este hombre autor de un libro que se llama Sapiens, de Sapiens a los dioses, realmente esas dos condiciones van a garantizar, de cierta manera, los cambios dramáticos que vamos a vivir como sociedad, justamente producto del desarrollo tecnológico que, según él, por supuesto, estamos apenas en las vísperas, estamos apenas nada más tocando un poco la superficie de una revolución que va a ser verdaderamente muy, muy importante. Y él decía dos cosas se necesitan. Una es la estabilidad mental. Interesante, ¿no? Porque a nosotros directamente nos compete eso como psicólogos. La estabilidad mental nos desafía a repensarnos en nuestro rol y a decir, bueno, ¿cómo podemos aportarle a esta humanidad que viene, a estos niños pequeños en desarrollo, justamente para que tengan esto de una estabilidad mental? Y la otra, ¿qué? Bueno, él habla de inteligencia emocional, o sea, que nos compromete estas dos condiciones que dice él. No sabemos inclusive si los actuales alumnos de las universidades van a estar ejerciendo sus profesiones cuando lleguen de acá al 2040, 2050. ¿Por qué? Porque el mundo va a cambiar. Y es un poco esto lo que nos lleva a pensar en esto de la resiliencia como un concepto que realmente, en la definición, es bastante sencillo de entenderlo, pero realmente es un concepto muy complejo, muy complejo.
y muy, muy desafiante. Ojalá que en los próximos minutos podamos hacer algunas reflexiones, y vuelvo a decir desde lo que yo considero importante, para pensar nuestro trabajo y el trabajo con las personas que nosotros asistimos. Decíamos que este concepto de resiliencia, yo coincido con estos autores, es un constructo dinámico. Hay una historia de este constructo, ¿no? Donde primero estaba puesto el eje en las condiciones, en las capacidades, en las habilidades o competencias del individuo, pero fue cambiando en la historia. Ese constructo después tuvo que ver con una dinámica, un proceso que se daba entre el individuo y el entorno donde él vivía. Posteriormente aparece, en 1998, irrumpe todo lo que es la psicología positiva, que nutrió muchísimo justamente este constructo tan dinámico, y actualmente todo lo que es la neurociencia ha dado nuevamente la posibilidad de repensar a este concepto de resiliencia como desde lo multidimensional, desde una visión mucho más abarcante, desde una visión mucho más también biológica, donde se sostienen en el sustrato biológico aquellos elementos que finalmente después juegan la partida a la hora de que la persona necesite y recurra, digamos, a todas aquellas competencias para superar situaciones difíciles y salir, por supuesto, de una mejor manera. Justamente por la dificultad de este constructo es que aparecen tantos equipos excelentes de investigación que estudian este concepto, pero definen cada uno de ellos, y muy bien lo hacen, desde diferentes ángulos a este constructo, porque justamente es tan multidimensional y tan complejo. Lo definen de maneras distintas, diferentes, pero sí, según este metaestudio que han hecho estos investigadores, las orientaciones, más o menos, son parecidas en estos constructos. Se pone identificando la orientación rasgo, que implica la existencia de un rasgo individual, como decíamos antes, o la orientación resultado, que esto tiene que ver con la resiliencia en función del comportamiento de la persona y de su entorno, y finalmente lo que también manifestamos antes, la orientación proceso, que es un poco, me parece que algo, una visión un poquito más completa de todo esto que vamos a conversar actualmente. Un muy buen trabajo que se publicó hace 5 años, lo publicó Piña López, es una visión crítica del constructo, y dice, es tan difícil poder justamente tener una definición de resiliencia donde la comunidad científica se pueda, digamos, a la cual podemos referirnos, y él se hace un montón de preguntas, y genera un montón de preguntas que justamente surgen de la dificultad de poder definir a lo que es la resiliencia. Claro que sí, yo considero igualmente, más allá de todas estas definiciones, personalmente yo creo que esto tiene que ver con un proceso que se da. Los resultados son partes de un proceso porque tienen que ver con fases que de alguna manera atraviesan en la vida las personas, diferentes fases que para mí empieza en la toma de conciencia del individuo. El individuo empieza a ser consciente que está viviendo un evento estresante. Muchas veces me ha pasado en el consultorio darme cuenta que la persona no percibe totalmente la dimensión de lo que está pasando en su vida, no logra dimensionar la adversidad en la que está viviendo, y finalmente cuando esa persona empieza a vislumbrarlo, muchas veces lo hace de manera espontánea, muchas veces hay personas que de alguna forma le dicen vos estás viviendo y no estás viviendo bien, y lo hacen reflexionar, entra esa persona en un momento de desorganización, y finalmente, según las características propias, las situaciones que viva, cada uno de ellos atravesará el camino de la resiliencia, de la restauración, a partir de la reorganización de su vida, tratando de que todo aquello con lo que venía viviendo, todo aquello lo que era, por lo menos, pueda recuperarlo. De alguna forma, el constructo de resiliencia se relaciona con varios otros conceptos. El concepto de la adversidad, que de alguna manera hace alusión a situaciones de amenaza concreta, de riesgos reales a la persona, digamos, y la adversidad, por supuesto, según dice Infante, puede ser real o subjetiva.
real, por supuesto, tiene que ver con indicadores objetivos que nos permiten ver y poder observar el nivel de vulnerabilidad y la verdadera vulnerabilidad en la que está, digamos, inmerso el sujeto. Pero también la adversidad tiene elementos subjetivos y se basa fundamentalmente en las creencias que la persona tiene y las percepciones que tiene la persona, no solamente de sí mismo, sino de todo aquello, digamos, que lo está rodeando y las circunstancias en las cuales él está viviendo. También, por supuesto, tiene que ver el concepto de resiliencia, como decíamos, el constructo de vulnerabilidad, el constructo de estrés percibido, que si nos vamos a las teorías del estrés, allí Lazarus plantea justamente que el estrés percibido o psicológico está relacionado particularmente entre lo que, digamos, percibe el individuo y el entorno, y que el individuo evalúa como amenazante, desbordante sus recursos, y que realmente pone en riesgo el bienestar que tiene. Mahoney, volvemos para atrás. Bueno, si hablamos de recursos como elementos sustanciales, por supuesto hay recursos personales, como por ejemplo el CI que puede tener el individuo, que eso afecta, es un predictor de las conductas que puede tener, así como hay investigaciones que dicen, pero también tienen que ver con los recursos sociales. Si la adversidad es alta y la calidad de crianza es baja, el riesgo para la conducta antisocial es mayor. Pero hay un sinnúmero de recursos con los que nosotros en terapia, en el consultorio, en el día a día, trabajamos con la persona. Recursos que tienen que ver con su personalidad, la visión que tiene, optimismo, esperanza, recursos que tienen que ver con el ser, con el ego de la persona, lo que tiene que ver con su autoestima, la confianza, la fuerza del ego, los recursos interpersonales que recién mencionábamos, la red con la cual dispone, la cohesión social en la que él vive, ya sea, digamos, laboralmente o en el ámbito de la familia, la visión que tiene del mundo, sus creencias espirituales, sus prácticas religiosas, los supuestos que tiene en el mundo, todo lo que tiene que ver con los recursos conductuales o cognitivos, los cuales nosotros también trabajamos mucho, en mi caso, desde una formación integrativa, cognitivo-conductual, sistémica, que es parte de lo que es mi formación, y muchos otros recursos que no solamente los plantean estos autores como Schutter y Doblier, sino recursos que en la teoría, por ejemplo, de la crisis, Carl Slack quedan muy claramente expuestos. De alguna manera u otra los podemos ver, y cómo el individuo recurre a ellos para poder sobreponerse. También tiene que ver con el afrontamiento, con cómo el individuo afronta las crisis de la vida. Y por último, la competencia, el estado de alguna manera que él percibe de sí mismo, y realmente si él es competente para poder o no superar las problemáticas o las dificultades que tiene. Pinto Cortés plantea, por supuesto, que la adversidad abarca circunstancias negativas de la vida, las cuales estadísticamente están asociadas con básicamente dificultades de adaptación. Las características de la resiliencia en situaciones de desastres naturales, la presencia del trauma o del sufrimiento humano. Es decir, cuando pensamos en adversidades o pensamos en situaciones donde la resiliencia se manifiesta, donde la resiliencia empiezan a actuar todos los mecanismos de resiliencia, estamos pensando en general en escenarios muy, muy complejos. Así iniciaron en la posguerra, en la década del 50, los estudios buscando las embolsones de familias problemáticas o multiproblemáticas, las dificultades que vivían los niños y cómo algunos de ellos, aparentemente el estrés los tornaba invulnerables porque tenían condiciones que la mayoría de sus compañeros no tenían para poder superar justamente estos problemas que tenían en sus hogares y tenían en el contexto social donde ellos estaban viviendo. Sin embargo, Lazarus y su colega plantean que la característica determinante de la respuesta a un estresor es la valoración individual de la situación, y proponen que un suceso puede ser analizado como pérdida o daño, amenaza o reto, y es la evaluación individual del hecho la que estimula un conjunto particular de reacciones de afrontamiento.
yo me pongo un poquito a pensar en estas circunstancias que estamos viviendo, y mencionamos recién que tiene que ver por las calles por donde atraviesa el individuo de la resiliencia y las dificultades que tiene que afrontar en ese transitar, en ese proceso, en esas fases. Recuerdo haber conversado con una paciente el año pasado, estaba terminando un año fatal. El 2019 para ella era un año para olvidarse, era un año que era sumamente malo. Pero llega el 2020 y el 2020 empieza con una situación que para ella es mucho peor. Se encuentra con una noticia que la va a marcar al resto de la vida y para ella el 2020 empieza muy, pero muy mal. Peor de lo que, digamos, había terminado el 2019. Y realmente, si uno mira y conversa con ella, y tuvieron ustedes también la posibilidad de conversar, este tema de la pandemia, del virus, de la posibilidad de enfermarse o las dificultades que tiene para trabajar o todas estas situaciones, realmente son un elemento accesorio en su vida. No es lo importante. Estas situaciones que vivimos hoy y que la padecemos, la mayoría de los que estamos en esta crisis humanitaria, realmente para ella no es algo tan importante, no es central en su vida. Ella tiene otras problemáticas, otros estresores, otras amenazas y otras situaciones en las que debe y seguramente necesita recomponerse por aquellas cosas personales e individuales que está viviendo. Con lo cual, si por supuesto ella nos plantearía y nosotros conversáramos con ella, el tema de la pandemia, del virus, o de lo que le pueda pasar, digamos, a ella, es bastante irrelevante. Claro, así empezó el 2020, hoy nos encontramos ya en octubre, 17 de octubre, y posiblemente la encontraríamos hoy en una mejor situación. Y ella diría, estoy mucho mejor ahora. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene muchas condiciones, características personales para sobreponerse a las crisis que está viviendo. Inclusive a aquellas que seguramente, como yo recién les refería, situaciones que ella no va a poder manejar y que seguramente tendrá que lidiar con las consecuencias el resto de su vida. Por eso, cuando hablamos de acontecimientos y hablamos de resiliencia, es muy importante la percepción que tienen las personas sobre esto. Yo recuerdo, Davis indica que para la mayoría de las personas, las adversidades no constituyen grandes desastres, más bien son dificultades sencillas que están arraigadas en la vida cotidiana y presentes en diferentes contextos, como por ejemplo los familiares, escolares, laborales, etc. Esto yo lo aprendí siendo muy joven y haciendo mis primeras armas hace muchos años en terapia, cuando recibí en el consultorio una paciente, y bueno, estábamos conversando, ella venía con todo un cuadro con sintomatología de una depresión atípica, por supuesto en los síntomas blancos aparecía el tema de la ansiedad, había alguna conducta no muy adaptativa de consumo de alcohol, no puedo decir que era una persona alcohólica, pero sí, digamos, era probablemente un factor que sostenía y ayudaba a que los síntomas del estado de ánimo depresivo no se dieran, y con lo cual, digamos, estaba entorpeciendo el tratamiento. Y bueno, ella estaba viviendo varias situaciones cruciales en su vida, tenía que tomar varias decisiones muy importantes. En la segunda entrevista que tuvimos, ahí muy poquito después, empezamos a hablar un poquitito de la historia del problema, yendo un poquito hacia atrás, rescatando a ver qué había sucedido en su vida antes. Entonces, ella me plantea que cuando tenía 7, 8, 9 años, un par de años, fue abusada sexualmente. Una persona que tenía acceso a ella, bajo condiciones donde los padres no estaban presentes, digamos, reiteradamente abusó sexualmente de ella. Claramente, cuando nosotros escuchamos esto, decimos, bueno, estos son indicadores, claro, de un trauma, ¿no? Acá seguramente hay una cuestión traumática que posiblemente, por las decisiones que ella tenía que tomar, quién sabe si, digamos, no ha marcado un poco decisiones previas de ella, y a lo mejor
estas situaciones que ella está viviendo en algo tienen que ver con esta situación traumática. Pero resulta que hablando y conversando con ella, me dice, yo le digo, esto para vos debe haber sido muy doloroso, muy... Y ella me dice, ¿sabe qué, doctor? En realidad, no tanto. O sea, yo superé esas circunstancias. En la adolescencia recién empecé a percibir lo enfermo que era este individuo. Dice, inclusive, si usted me pregunta hoy, yo lo perdoné. Yo lo pude superar eso. Ese no es el problema. Pero sí me quedó otra cosa. Cuando yo cumplí 10 años, ya había pasado muchos meses, había dejado esa situación, ya digamos no se daba más, porque yo tomé una actitud, dice, no sabía bien qué era lo que me pasaba, pero tomé una actitud de mucha solidez frente a la conducta de este sujeto, y bueno, varios meses después se lo fui a contar a mi mamá, a mi madre. Y en el momento en que yo se lo cuento, ella sin omitir palabra, me mira, se da media vuelta y se va. Dice, eso fue lo verdaderamente traumático en mi vida. Y es algo que hoy todavía no lo puedo entender. La sensación de vulnerabilidad en la que yo me sentí en ese momento, la sensación de despojo, de cuidado, de alguien que tenía que estar cuidándome, es lo que verdaderamente ha hecho que me he sentido muy mal, nunca nos llevamos bien a partir de ahí con mi mamá, jamás. Y entonces empecé a sentir que era una madre negligente, yo estaba sola y que tenía que cuidarme. Bueno, por supuesto esto no solamente lo plantean algunos autores, hay otros autores que lo plantean como Juan Sierrae, donde hay ciertos elementos de la vida cotidiana donde muchos evaluaríamos que a lo mejor son positivos, o que podrían llegar a tener que ver con signos de prosperidad o de alguna manera de desarrollo en la vida, de crecimiento, que también hacen perder el equilibrio a algunas personas, como puede ser el matrimonio, la reconciliación, un logro personal. Esas cosas muchas veces hacen que los individuos también pierdan un poco el equilibrio. Ya lo decía Lazarus hace mucho tiempo, que hay diferentes estímulos inductores del estrés. Los mayores, que pueden afectar a muchas personas, como los desastres naturales, huracanes, etc. Los mayores, que pueden afectar a alguna o una persona, como puede ser la muerte de un ser querido. Pero él habla después de los ajetreos diarios. Y él dice, aunque las molestias sean mucho menos dramáticas o que los cambios mayores, pueden ser incluso más importantes en el proceso de adaptación y de conservación de la salud. Davidov y colegas dicen los mecanismos de resiliencia pueden ser distintos de acuerdo a la gravedad y al contexto. Claro que sí. Pueden haber adversidades leves, molestias cotidianas, habituales, como el estrés laboral. Puede haber también adversidades mucho más severas. Por supuesto, esto tiene que ver ya con duelos, agresiones sexuales. Y personalmente he visto algunos casos también en lo que personalmente yo le digo, esto no lo dice Davidov, pero yo le hablo de prosperidad paradójica. Hay sujetos que de alguna manera viven situaciones que para otros pueden llegar a ser prósperas. Sin embargo, para ellos pueden ser muy desestabilizadoras. No necesitamos recurrir para pensar en historias de consultorio. Podemos pensar también en la vida pública de muchos personajes que probablemente nacieron en la adversidad, se esforzaron mucho, tuvieron logros que ellos esperaban tener, pero finalmente se desacoplaron de aquellas cosas que le daban cierta base segura. Pierden el equilibrio por la prosperidad justamente, o las circunstancias de prosperidad, que es muchas veces para ellos un mapa, una escenografía que a lo mejor no es tan familiar, y los hace perder todo aquello que ganaron, inclusive perder aquellas cosas que antes tenían y ya no las tienen más. Por eso
la primera reflexión a la que yo, digamos, puedo pensar es que la manera en que el sujeto, nuestro paciente, nuestro cliente, como ustedes le quieran llamar, la persona que se está analizando con nosotros, observa su realidad y observa sus condiciones, sus fortalezas, sus virtudes, que las utilizará seguramente para navegar en la adversidad y salir de ella, es muchas veces más importante que inclusive los elementos objetivos que a lo mejor se pueden considerar como adversidad. Brooks y Goldstein escriben un libro que se llama El poder de la resiliencia, y ellos dicen, aunque en algunos campos científicos la palabra resiliente se ha aplicado solo a individuos que han superado grandes tensiones y contratiempos, es un concepto que debería aplicarse para convertirse en un objetivo fundamental de la vida de todas las personas, tanto si han experimentado importantes reveses como si no. García del Castillo plantea que la resiliencia no solamente permite al individuo sobrevivir, sino que potencialmente se beneficia en los ajustes positivos que tiene, adaptativos. Esto le permite desafiar sus suposiciones personales y construir una mayor resistencia a través de la adaptación positiva. Estos mecanismos adaptativos, que son muy importantes para generar resiliencia, porque de alguna manera inoculan cierto grado de estrés en nosotros, pero nos permiten salir de esa inoculación airosos y nos dan más condiciones para poder afrontar los problemas que vendrán después. Es un poco lo que seguramente fortalece a la persona y le da condiciones para afrontar desafíos mayores. El aspecto neurodular de este concepto se resume en comprender que la resiliencia es ser capaz de adaptarse positivamente a un cambio, al que sea. A veces puede ser positivo para algunos, pero a lo mejor no tanto para la persona que lo está viviendo. O sí también situaciones de adversidad. Desde el punto de vista de la temporalidad, yo tengo mucho respeto por quien ha sido mi instructor en la residencia de psicología clínica, el doctor Mario Pereira. Ha sido un escritor prolífero, ha editado muchos libros, un hombre que ha dedicado su vida desde principios de la década de 90 a escribir sobre la esperanza, el perdón, la reconciliación, que la psicología positiva, después con la llegada de Seligman, habla que son fortalezas, que son virtudes del individuo. Bueno, él plantea y dice, muchas veces me he encontrado, concretamente esto en el libro de Terapia de la Esperanza, que él escribió, dice, me he encontrado con pacientes que me preguntan, ¿cómo puedo reescribir el pasado maldito que tengo? Muchas veces, esta es la pregunta, ¿no? E intentan, por supuesto, movilizarse y surcar la vida a través de situaciones que lo encadenan al pasado o que condicionan su presente. La resiliencia es la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles, actuales, o de traumas, a veces muy graves, que pueda tener el individuo actualmente. Por eso, comprendiendo que el relato de nuestros pacientes es un relato que contiene argumentos o una trama que integra un comienzo, nuestra historia, un desarrollo que tiene que ver con nuestro presente y un fin que tiene que ver con nuestro futuro, de alguna forma, si nosotros como terapeutas podemos conceptualizar esto y mirarlo y verlo, podemos considerar en la temporalidad un elemento para trabajar, no solamente centrados o focalizados en la problemática, ¿sí?, que actualmente tiene nuestro paciente, no solamente focalizado en los problemas del pasado que ha tenido y que lo han condicionado al día de hoy, sino también empezar a pensar desde estrategias que puedan ser mucho más prospectivas. La interpretación de los eventos actuales, por supuesto, sabemos que está determinado por nuestro pasado, y también, de alguna forma, esto condiciona la manera en que nosotros podemos concebir nuestro futuro. Es por esto que si se modifica alguna de las visiones
también se concebirá diferente la experiencia del presente. Si podemos de alguna manera modificar las visiones que se tienen del pasado o empezamos a trabajar prospectivamente sobre la mirada que la persona tiene en su futuro, entonces de alguna manera vamos a poder trabajar con las cosas que le pasan actualmente. Walsh dice, con frecuencia las personas que solicitan ayuda están atrapadas en una visión de su vida limitada, carente de alegría, y en la que priman la adversidad, el temor y el sufrimiento. Cuando abordamos a los clientes por el lado de sus sueños y esperanzas, los alentamos a imaginar un futuro más satisfactorio y procurarlo alcanzarlo. Mario Pereira, vuelvo a decir, mi mentor, mi padre profesional, decía siempre, tenemos que trabajar, él por supuesto desde la concepción de la esperanza, decía, tenemos que trabajar sobre la arquitectura del futuro. Trabajar desde las actitudes que tiene la persona, mirando su futuro, un futuro que posiblemente él puede cambiar desde un presente, desde las cogniciones, desde las conductas o las creencias, finalmente, que articulan las motivaciones, los objetivos y los sentidos. Y él propone que uno tiene que empezar a trabajar en la arquitectura del futuro con las expectativas o visiones positivas del futuro. Posteriormente, uno tiene que trabajar con el paciente en proyectos que seguramente requerirán objetivos y metas, y estos se transformarán en planes y programas que él podrá organizar para poder vivir fuera de la adversidad, o al menos tratando de superar la adversidad que hoy tiene. Y finalmente, dice Mario, y sobre todo desde el concepto de esperanza que él construye, él dice trabajar sobre el sentido de trascendencia. En esta construcción que se hace sobre la arquitectura del futuro del paciente, en esta construcción el modelo de la terapia busca responder a las demandas del paciente, tanto las manifiestas como las latentes, centrándose preferentemente en las soluciones. De alguna manera Hamblom habla de las posibilidades del paciente, ¿no? Desde las posibilidades que él tiene, de cara al futuro y elaborando una orientación productiva de la vida en función del desarrollo de estructuras temporales prospectivas pero positivas, que incrementen ¿qué? Que incrementen sus fortalezas de carácter y, por supuesto, su calidad de vida. No me quiero detener mucho porque corre el tiempo, pero sí sabemos que, y Brooks y Goldstein lo mencionan muy bien, hay ciertas características de una mentalidad resiliente que el individuo tiene y que seguramente le van a ayudar a superar, a adaptarse positivamente a las circunstancias que les toca vivir y a superar las adversidades que tienen en el presente. Claro que hay un conjunto de atributos personales que se dan, que de alguna manera Luther habla de un ego resiliente. Y esto tiene que ver con lo que mencionábamos, el tema del afrontamiento, en cómo afronta adaptativamente la vida, la actitud positiva que él pueda tener, el sentido del humor, la empatía, la flexibilidad. Por supuesto que la religiosidad, y este es un aspecto que personalmente a mí me interesa mucho por justamente las investigaciones que estamos desarrollando en esta línea, bueno, la autoeficacia, el optimismo y la orientación hacia la meta. Para tener una mente resiliente, es necesario, dice Brooks y Goldstein, cambiar los diálogos de la vida. ¿Qué significa esto? Bueno, Seligman justamente habla de que hay que posiblemente modificar los pensamientos pesimistas que se tienen frente a la adversidad. ¿Y qué son los pensamientos pesimistas? Bueno, esto tiene que ver con las explicaciones que el sujeto se da hacia la adversidad y la tendencia a creer que esos acontecimientos dolorosos y desagradables durarán por mucho tiempo y subestimando, por supuesto, sus propias capacidades. La resiliencia se muestra relacionada claramente con una actitud positiva y esperanzadora frente a la vida y frente al futuro. La religiosidad, por supuesto, y la espiritualidad son recursos para desarrollar una mentalidad resiliente. La creencia en un poder superior está asociada a una actitud positiva, a una actitud mental positiva. Esto no solamente lo dice Bell, sino también en mi tesis doctoral, en investigación de tesis doctoral, donde yo me centré en estudiar a pacientes prequirúrgicos, ¿sí? 24 horas antes de una cirugía compleja,
una cirugía mayor donde tenían que abrirle el corazón, extirparle órganos, etc. Bueno, el creer en un poder superior hacía que ellos tengan una mejor actitud mental, una mejor percepción de su salud mental también. Las religiones, según Sabel, proporcionan un marco referencial para los sucesos de la vida que sirven para encontrar sentido en situaciones desfavorables y dolorosas. Tener una mentalidad resiliente implica elegir el camino que lleve a ser resistentes al estrés. Voy a tener que pasar algunas diapositivas. Es establecer más desventaja en divorciar estos conceptos, porque a veces se tiene la idea que la espiritualidad es algo positivo y la religiosidad es algo negativo en la vida de los individuos. Y es un poco así como lo hemos percibido también desde la psicología nosotros. En el 2001, antes que caigan las Torres Gemelas, hice un Summer Fellow en New York, en el Albert Ellis Institute. Tuve la posibilidad de conocer a Albert Ellis, estar un mes en un entrenamiento con ellos. Y me acuerdo en el momento final que cuando terminamos ese fellow que fuimos a hacer, éramos unas 60 personas. Bueno, una de las cosas que se llevó adelante fue cantar cantos con letras muy peyorativas, sobre todo aquello que era religión. ¿Por qué? Porque Albert Ellis sostenía que la religión era algo negativo para el hombre, que lo condicionaba de una manera muy negativa. Actualmente sabemos que no es así. Nosotros aquí en la Universidad de Montemorelos, en el Instituto Interdisciplinario de Investigación en Salud Espiritual, realmente trabajamos este constructo, entendiendo que la salud espiritual es un estado de bienestar del ser humano en armonía con aquello que considere sagrado o superior a él, consigo mismo, con sus semejantes y con la naturaleza. Implica experimentar un sentido de trascendencia y de la vida y un propósito último de acuerdo a sus sistemas de creencias. La espiritualidad permite que los individuos se enfrenten a los desafíos del presente y del porvenir. Por supuesto que estos recursos se pueden observar de diferentes maneras y están muy asociados a la salud de las personas. Por ejemplo, en la investigación que yo hacía en personas que estaban cerca de ser operados en unas cirugías complejas, ellos percibían, los que tenían mayor consistencia en las creencias espirituales, percibían menor amenaza. Y hay muchas investigaciones ya hechas que justamente hablan de lo positivo que implica la espiritualidad como un elemento ordenador, inclusive en el momento del caos que puede estar viviendo el individuo. La religiosidad, por supuesto, es parte del proceso de la restauración, desde mi humilde punto de vista. Asistir a servicios religiosos realmente se vinculan no solamente mejor con el dominio de salud física, sino también con una mejor percepción de la salud psicológica en los individuos que lo hacen. También, por supuesto, el factor espiritualidad ha sido descrito como un elemento que mejora la adaptación física y psicológica y protege de los efectos negativos del estrés. De alguna manera, la espiritualidad, sé que va avanzando, quiero cerrar, digamos, algunas ideas respecto a esto, influye en todas las áreas de la vida de la persona. Pero quiero dejar esta idea. Estos autores concluyeron que la espiritualidad resulta una condición central vinculada a la resiliencia en personas adultas. El que tiene fe y espiritualidad desarrolla confianza, seguridad y esperanza por las convicciones o experiencias subjetivas que posee, sean religiosas o no. Por ello, la fe y la espiritualidad son herramientas o recursos que preparan a los individuos para que las adversidades sean menos preocupantes y traumáticas.
yo les iba a plantear justamente también el caso de una paciente que traté hace algunos años atrás. Una niña, y lo voy a resumir, una niña que fue abandonada por su madre, criada por su padre. A los 12 años el papá se suicida. Bueno, la mamá, en el momento que se suicida, el papá vuelve con ella. Y bueno, ella vive a partir de eso con la mamá, con las dificultades que implican vivir con una persona que no conocía prácticamente. Y lo que sucede, digamos, con ella a medida que va creciendo y superando, digamos, algunas situaciones, es que tiene que ir entendiendo a una mamá que tiene una depresión crónica y que también muchas veces ha hecho intentos de suicidio. Cuando crece, se pone de novia con una persona que pocos meses antes la deja y también se suicida. En ese contexto, la espiritualidad para ella es un elemento que la vuelve a ordenar. Yo la vi, la traté por varios meses y ella me escribió como una bitácora de cómo la espiritualidad le iba ayudando a superar sus desafíos. Entre esas cosas, ella escribe: Dios me levantó, Él me ama y yo a Él, y siempre le voy a servir. Amo a Dios con todo lo que soy. Y termina ella diciendo, ya digamos varios meses después de estar en terapia, ella dice, todo lo que me sucedió me ayuda a crecer y a madurar y a no bajar los brazos. Por supuesto que ella decía, siento dolor todavía por todo lo que me pasó, por todo lo que viví, pero termina diciendo, la verdad, estoy contenta porque al mismo tiempo tengo una vida, tengo metas, tengo sueños, mi vida continúa y sé que valgo, tengo valor para Dios y para las personas que me rodean. Dice, estoy feliz de continuar, de respirar y de estar viva. Eso fue lo último que me escribió cuando nosotros estuvimos trabajando con ella, justamente en una visión prospectiva de la vida. Cierro planteando esto. Nosotros como terapeutas somos de alguna forma agentes de restauración también. Somos los recursos que muchas veces las personas tienen y asisten y vienen a nosotros para conversar en el consultorio. Un estudio que se hizo ya hace un tiempo atrás dice, los pacientes generalmente apelan a la espiritualidad y la religión como ayuda para afrontar enfermedades físicas graves y manifiestan el deseo que sus necesidades e inquietudes espirituales religiosas específicas sean reconocidas y abordadas por el personal médico. Claro, también seguramente por el psicólogo. Una investigación de 2015, publicada en el 2015, con 355 psiquiatras de la APA y 253 psicólogos de la APA, informa en cuanto a la necesidad de evaluar y de tomar en cuenta en las terapias las temáticas religiosas con los pacientes. Los psiquiatras consideraron solamente la mitad de ellos que era muy importante. El 87% de los psicólogos dijeron que sí era muy importante. Pero yo me pongo a pensar, ¿lo hacemos? ¿Trabajamos con este recurso que tiene la persona? ¿Trabajamos verdaderamente con ellos en el momento de hacer terapia? No hay que soslayar la percepción que tienen los pacientes al momento de determinar la gravedad de los sucesos o acontecimientos o de aquellos sucesos que lo desestabilizan. No todos los acontecimientos desestabilizadores se pueden considerar desde la adversidad real. Para algunas personas que necesitan transitar un proceso de restauración, la adversidad subjetiva puede relacionarse con acontecimientos que para otros signifiquen prosperidad. Eso es muy importante, escuchar a la persona y evaluar cuáles son las creencias en las que se sostiene y dónde están justamente los recursos que tiene para poder sobreponerse con resiliencia y transitar el proceso de restauración. Co-construir la arquitectura del futuro del individuo podría permitirle un mejor proceso de restauración en su salud. Estimular una mentalidad resiliente ayudará a activar el proceso de restauración que necesita la persona. Y finalmente termino con estas dos ideas. Las personas con y restaurar su salud. Los profesionales de la salud mental
nosotros, como agentes de restauración, podemos ayudar a las personas que fortalezcan sus recursos espirituales y religiosos para transitar el camino de la resiliencia, que es, para mí, un proceso de restauración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Muchas gracias por compartir lo que ha estado produciendo no solamente en lo académico, en las investigaciones, sino particularmente desde la consulta. Muchas gracias. Si les parece, pasamos a una serie de preguntas, 2, 3 preguntas, dependiendo la extensión. Nos quedan prácticamente 10 minutos para poder cerrar, respetar los tiempos. Entonces, al público, que agradecemos su atención de por sí, quisiéramos proponerles que pudieran formular alguna pregunta, preferentemente por el chat. Quisiéramos que pudieran escribirla y a partir de ahí rescatamos alguna de las posibles preguntas para cerrar con esto. Por favor, no sé si hay alguna pregunta. Mientras están formulando sus preguntas, nos comentan que si podemos dar el contacto del doctor. No sé, doctor, si pudiéramos dar por lo menos su correo electrónico o alguna vía que usted considere para que lo pudieran contactar para algunos detalles. Incluso si quedaran preguntas que no pudiéramos abordar en este lapso, si el doctor está dispuesto, que entiendo que no habría mayor problema, pudieran escribir alguna pregunta a su correo. Claro que sí, te pueden compartir mi correo electrónico, no hay ningún inconveniente, ningún problema. Lo escribimos en un momento en el chat, doctor, mientras Claro. esperamos alguna pregunta. Nos hace una pregunta de parte de Rocío Judith. Doctor, dice, ¿alguna idea para trabajar resiliencia con adolescentes? Y otra pregunta, si podemos como articularlas para ir cerrando la participación. ¿Cómo hacer el enlace con lo espiritual? Nos preguntan. No sé si haya una respuesta que pueda más o menos articular las dos preguntas, porque ya pues, nos quedan pocos minutos. Por favor, doctor. Sí, por supuesto que trabajar con adolescentes, inclusive con niños, es lo ideal para poder formular o ayudarlos a que ellos puedan formular estrategias para poder ser resilientes. De hecho, en la terapia siempre lo hacemos, trabajamos con ellos de la inteligencia emocional, trabajamos con ellos de los recursos sociales, las habilidades sociales. Como terapeutas tenemos un sinnúmero de recursos para que ellos aprendan a manejar las problemáticas del día a día, muchas de ellas para ellos problemáticas o situaciones adversas muy difíciles a veces de superar, pero claramente tanto la infancia como la adolescencia son nichos donde se puede trabajar de manera muy, por supuesto, muy ética y también son muy flexibles ellos y muy adaptables a poder justamente trabajar con ellos, ¿no? El punto es que me estaba pensando en la segunda parte de la pregunta. Hoy los adolescentes, estaba leyendo un artículo, no voy a recordar el autor ahora, pero es un artículo que se hizo en una muestra de adolescentes en República Checa. República Checa sabemos que es un país de la ex Unión Soviética, donde los niveles de espiritualidad, los niveles de religiosidad son muy bajos en general, por básicamente cómo han ellos vivido socialmente y cómo se han organizado socialmente. Y actualmente muchos adolescentes refieren que sí tienen creencias, cosa que si esas mismas investigaciones se aplican o esos mismos cuestionarios a los padres en realidad plantean que ellos no tienen muchas creencias, ni espirituales ni religiosas. Y entonces se les preguntaba a los adolescentes de dónde obviamente obtenían estas visiones de creer en alguna cuestión, ¿no? en alguien superior, en algún ser que los acompaña, que los alumbra. Y ellos dicen que la fuente de conocimiento es Google, son las redes. De alguna manera, antes, cuando la tecnología no estaba entre nosotros tan posicionada, la familia sin dudas era un lugar donde
se trabajaban las creencias, se trabajaban los rituales, y muchos de ellos apuntaban justamente a poder superar adversidad y problemáticas. Pero hoy los adolescentes tienen otras fuentes de información y de formación también, de formación. Con lo cual, sí nosotros, desde la terapia, tenemos suficientes recursos para trabajar con ellos, e inclusive el desarrollo de las creencias que le puedan ayudar a mirar su vida con sentido, una vida que tenga significación, una vida que de alguna manera les permita un attach con un propósito, sin lugar a dudas, van a desarrollar condiciones para poder superar la adversidad. Yeah. Muchas gracias, doctor. Gracias, Nos doctor. quedan un par de minutos. Si les parece, concluimos por hoy, doctor. Muchas gracias. 2 minutos nada más para despedirnos, agradecer mucho de parte del CNEI su participación, tanto del CNEI como de la FIAP. Estamos muy agradecidos que haya estado con nosotros, que nos haya compartido esta experiencia, tanto en la consulta como precisamente en el ámbito académico, como comentábamos.